Capítulo 2, desde el versículo 1 al 8, que dice de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, hemos estado diciendo que el apóstol Pablo está exhortando a los filipenses a que vivan en armonía, que dejen de lado sus discordias, que se despojen de sus ambiciones personales, que dejen a un lado su orgullo y abandonen su deseo de sobresalir. Y esto sabemos que va orientado sobre todo a esa enemistad, esas diferencias que se estaban presentando en dos buenas hermanas. El apóstol está apelando a la unidad y que para llegar a la unidad es importante desarrollar, ejercitar la humildad cristiana. Y ahora, como he mencionado, vamos a exponer los versículos del 5 al 8. Ahora el apóstol Pablo, como una demostración incuestionable de su argumento, toma al Señor Jesucristo como ejemplo. Sabemos que la práctica humana es tomar a otras personas, a otros seres humanos como ejemplo para justificar ciertos actos o enseñanzas. Pero aquí Pablo fundamenta sus palabras sabiamente en la persona de Cristo. En este pasaje encontramos la humillación de Cristo. Y en esta hora atenderemos a qué se refiere esta humillación, en qué consiste. Y espero que al finalizar este sermón seamos todos persuadidos de que su humillación es nuestra humillación. La manera en la cual he decidido titular este sermón es de la manera siguiente: la supremacía de Cristo, : su humillación, mi humillación. Como he mencionado, pues es importante recordar lo que hemos estado viendo en los versículos anteriores, particularmente o sobre todo en los versículos 3 y 4. El escritor de la carta a los filipenses exhorta a que sean del mismo sentir que hubo en Cristo. Este sentir vamos a desarrollarlo un poquito más. El apóstol Pablo está deseando que se deje de lado el individualismo, que no estén pensando en sí mismo, sino que se favorezca el nosotros. Este es el interés de Pablo. Y esto es precisamente lo que ha hecho el Señor Jesucristo al venir a la tierra. No está pensando en sí mismo, sino que piensa en nosotros. Marcos 10:45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino no a ser servido. Note bien esta declaración. El Dios de todo el universo, de todo lo creado, no vino a ser servido, vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Pablo coloca sobre la mesa el ejemplo supremo de servicio, pero para poder servir debemos humillarnos, debemos ser humildes. ¿Cuál es nuestro rol en la tierra si vemos que Dios vino a servir? Pues a seguir su ejemplo también. Venimos también a servir una vez que hemos sido rescatados de las llamas del infierno, una vez que hemos sido liberados del poder, de la influencia, del yugo del pecado. ¿Cuál es nuestro trabajo en la tierra? También venimos a servir.
El versículo 6 dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Situación que el apóstol, como explica el pasaje, le lleva a la muerte de cruz, una muerte horrorosa. Esta es la disposición que el apóstol Pablo está apelando a que sus lectores, esa mente, esa actitud, esa disposición que la adopten para sí y así evitar esas dificultades que se estaban suscitando. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 2. Nosotros hemos escuchado en otras ocasiones que hay un primer Adán y un segundo Adán. Cristo es el segundo Adán, uno mucho, mucho mejor que el primero. Y vamos a ver, vamos a contrastar algunas cosas que son importantes. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7 nos dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículos del 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué notamos aquí? Bueno, el hombre es una creación de Dios. Él lo ha creado, Él le ha dado la vida. Pero no solamente Él lo formó, sino que le dio un nombre y una identidad. Le dio una responsabilidad, lo que también eso le ofrece, le otorga una razón de ser, de existir. Y asimismo también surge una necesidad en Adán, que él no encontraba una compañía. Y el Señor también le cubre, satisface, le suple su necesidad de compañía. Gracia sobre gracia sobre gracia. Adán no lo pidió, Dios no tenía por qué hacerlo, sin embargo, Dios forma al hombre y va cubriendo estas necesidades. Capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Hasta ahí, hermanos. Considero importante dar tiempo a repasar esto por aquello de que alguno no lo tenga presente. Entonces, ¿qué notamos aquí? ¿Por qué es importante para este tiempo de nuestra exposición, de nuestro texto? Vemos que el primer hombre sobre la tierra ha tenido pues todo a su favor para permanecer unido a su Creador, siendo de un solo sentir, pensando una misma cosa, no buscando la vanagloria a fin de evitar la contienda, y a pesar de todo esto, se estimó a sí mismo como superior
a Dios. ¿Puede notar eso? Buscó lo suyo propio. Y aquí comenzamos a relacionar nuestro texto con Génesis 2 y 3. Sabemos que Satanás de igual manera en su tiempo buscó lo suyo propio. Buscó lo suyo propio. La Biblia no habla mucho acerca de ello, pero sabemos que él no estaba contento, no estaba satisfecho con la posición que se le había otorgado. Y desde los inicios, el diablo quiere ser como Dios, quiere ser igual a Dios. De alguna manera pienso que eso es lo que le ofrece el diablo a Adán y Eva, y ellos ceden. Buscan lo suyo propio. El primer bebé sobre la tierra adoró de acuerdo a una disposición personal, ignorando los principios establecidos para adorar a Dios. Dicho de otra forma, él adoró de acuerdo a lo suyo propio. Al ser su ofrenda rechazada, este hombre se enoja y mata a su hermano. Consecuencias de buscar lo suyo propio. La mente no está atrofiada, ya no trabaja igual. ¿Qué pasó con Abraham? Voy a citar algunos ejemplos. En lugar de confiar y esperar en el Señor, el Hijo de la promesa, busca lo suyo propio de acuerdo a sus propios métodos, de acuerdo a su propio tiempo, dando así origen al Hijo no prometido. ¿Quién al tiempo? Este Hijo no prometido, de ahí si usted pone atención a la lectura, se da cuenta que vienen los pueblos que serán futuros enemigos de la descendencia del Hijo que sí es el prometido. Esos pueblos vienen porque Abraham buscó lo suyo propio. ¿Cuál es el caso de Sansón? En lugar de estar pleno, satisfecho y agradecido con lo que el Señor le ofrece, prefiere buscar lo suyo propio. Se hace de una compañía que lo arruina. Mismo caso con David, siendo el rey de Israel, la costumbre era que los reyes tenían que ir a la guerra, pero ese día, ese tiempo, él decide holgazanear, estar perezoso, caminar ociosamente por el pueblo, la nación. Y como suele suceder con la mente ociosa, los ojos están buscando algo, que en este caso encontró alguien. Lo deseó en su corazón, un deseo impuro, toma lo que no es suyo y peca. ¿Y qué cree? El pecado también busca lo suyo propio. Y ya no solamente era un hombre que pecó de flojera, pereza, holgazanear, no solamente tiene una intimidad carnal con una mujer que no le corresponde, sino que ahora también es homicida por las acciones que toma. ¿Por qué? Porque buscó lo suyo propio. Y el pecado busca más pecado. ¿Qué habría pasado si este profeta Natán hubiese buscado lo suyo propio? Es decir, llenarse de temor y no confrontar el pecado de el rey de Israel, David. Él no buscó lo suyo propio. Aquí hubo cordura. Y él buscó lo que el Señor demandaba. Va y confronta el pecado. Y él aprende a estar satisfecho con lo que el Señor le ha dado. José el soñador vela por los intereses del Dios de su padre, a pesar de tener todo en contra, o aparentemente todo en contra, porque no todo estaba en contra, tenía al Dios de sus padres. Pero él tiene pues bastantes motivos razonables para abondar por completo las enseñanzas que Jacob su padre le mostró, le habló de ese Dios poderoso, pero sin importar las circunstancias se mantiene firme, aferrado al Dios de Israel, teme a ese Dios y actúa como sabe que debe hacerlo. El resultado de esto se volvió el Señor de toda la tierra. Solamente había uno por encima de él que era pues el rey, pero al final de cuentas el rey no iba a hacer nada sin que éste le dijera qué hacer, porque el rey reconocía la sabiduría que él tenía y esa sabiduría no era suya, era de Dios. Un hombre que se volvió esclavo y a la postre se vuelve el rey. Esto es un arquetipo, una sombra de lo que habría de ser con nuestro Señor Jesucristo.
José no busca lo suyo propio. ¿Y hasta dónde conduce esto? Recordar que los hermanos de José tenían miedo de que él tomara represalias. Al morir su padre, estos hombres, dense cuenta de la mente de estos hombres, cómo se llenan de temor y no pueden percibir, no pueden tomar, asirse, confiar en el perdón de José. No están tranquilos, hay una conciencia ahí perturbada. De la misma manera como Adán, cuando Dios le habla, le dice, ¿dónde estás? Tuve miedo, Señor. Bueno, estos hombres también temían a José, temían de que les hiciera mal, pero José era honesto, era un hombre íntegro, porque era íntegro delante de Dios, no buscando lo suyo propio, sino buscando lo que Dios demanda. Cuando buscamos lo propio, amados hermanos, trastornamos la realidad, erramos el blanco. Sabemos que eso significa pecar, y eso hicieron nuestros padres, pusieron todo el orden de Dios, pues lo alteraron. El primer Adán falló porque buscó lo suyo propio. Da igual si Eva cayó primero, cayó después. Al final de cuentas, Adán es el responsable, el superintendente. El Señor de la tierra era él, así como José lo fue en su momento. Buscar lo propio es un problema porque es contrario a la voluntad de Dios. No importa cuán buenas intenciones tengamos, como el caso de Abel, de que yo creo que esto es una buena manera de orar, si Dios no lo pidió así, no lo haga. Buscar lo propio es un problema. Adán debía estimar a Dios como superior a sí mismo. No lo hizo. Quería lo propio. Optó por colocarse por encima de Dios y terminó por arrastrarse como la serpiente a consecuencia de su desobediencia. La visión con la que el diablo seduce al primer hombre pronto se da cuenta que era una mentira. Todos los hijos de Adán son indefensos y ahora arrastrados por este destructor deseo de buscar lo suyo propio. Mire, yo los últimos 3 años he leído bastantes libros de antropología, sociología, filosofía, sobre todo sociología. Y cada uno da su perspectiva de desde dónde viene el individualismo. Algunos dicen que los últimos 100 años, otros dicen que los últimos 300 años, pero en realidad el individualismo, aquí Génesis nos lo dice, buscan lo suyo propio. No, el hombre natural, todos los hijos de Adán, nacen con esta fuerza que los impulsa a buscar lo propio. Es tan evidente como si en este momento suelto algo y la fuerza de gravedad lo jala, lo arrastra. Ese objeto, si no hay algo que lo detenga, está indefenso. Hace unos días escuchaba la noticia de estos famosos de las redes sociales, influencer o lo que sea. Va a un lugar muy alto, comete un error y la persona comienza a caer y es su fin. No importa cuánto grite esa persona mientras esté cayendo, no importa cuánto patalee, no importa cuánto se angustie, se desespere, agite sus brazos. Si no hay algo que detenga a esa persona, va a terminar irremediablemente impactando con el suelo y será su fin. Así son los hijos de Adán ahora, son presos de la impotencia y desesperación. No pueden hacer nada en sí mismos para arreglar esta condición de siempre ser egoístas, de estar buscando lo propio. Y el buscar lo propio, el egoísmo, conduce al infierno. Por eso era necesario que viniera este segundo Adán, a cumplir lo que el primero no pudo. Y por supuesto, y como he mencionado, este segundo Adán es mucho, mucho mejor que el primero y cumple de manera suprema lo que quedó inconcluso en el huerto del Edén. ¿Por qué este segundo Adán sí pudo cumplir con esta tarea? Bueno, la razón más obvia es porque es Dios. Y claro, y es verdad. Otra razón es porque este ser glorioso que descendió desde los cielos no es movido por el espíritu del egoísmo.
No se infla por el deseo de la vanidad ni contiende por envidia. Es falto de orgullo y tiene en su mente sellada la tarea de cumplir la voluntad no propia, sino la voluntad de su Padre. Es decir, la mente de Cristo es tal y como lo enseña Pablo en Filipenses capítulo 2. Todavía estoy en mi introducción. De nueva cuenta, Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él ha venido a servir. La mente de Cristo inicia por cumplir la voluntad de Dios Padre y termina entregando su último aliento de vida, pero cumpliendo la visión que le fue encomendada. Una muerte dolorosa, pero Él ha podido declarar consumado es. Cumplí con tu voluntad, amado Padre. Lo he hecho. Yo, el segundo Adán, lo he cumplido. Aquello que quedó inconcluso ya no está inconcluso. ¿Por qué? Porque Cristo no buscó lo suyo propio. En este siglo, como he mencionado, decimos que hay tanto narcisismo y sí lo hay. Esas barreras que contenían los deseos del hombre han caído, ¿sí? Pero siempre ha sido egoísta. Lo que pasa es que ahora tenemos una vía libre para manifestar todo eso, pero siempre ha sido así buscando lo suyo propio. Judas anhelaba riqueza, poder, el dinero le da una satisfacción, era ambicioso este hombre. Y podemos decir que despreciable. Sin embargo, ni siquiera los otros 11 discípulos aún tenían la mente pues bien amueblada, por decirlo de alguna manera. Ya nuestro pastor lo ha estado exponiendo en el Evangelio de Mateo. Al menos en ese tiempo todavía no estaban bien ubicados. Ellos discutían por quién debía gozar la mejor posición al lado del buen maestro. En lugar de adoptar la mente de Cristo y buscar servir a los demás. Vemos que cuando Herodes se entera que habría de venir alguien que era un motivo de tener temor porque amenazaría su posición, toma las medidas, por más drásticas que éstas sean, para deshacerse de Cristo, que aún sería tan solo un bebé. De la misma manera, hoy día todos parecen que estar dispuestos a entregar a este amado, humilde y entregado Salvador. Están dispuestos a entregarlo a fin de alcanzar lo suyo propio. A fin de satisfacer sus propios deseos. Pero Cristo, mi Cristo, no es así. Él ha venido a servir, a buscar lo que se había perdido, a enderezar el camino y a entregar hasta la última gota de sangre para favorecer a los hijos de desobediencia que no quieren su ayuda, pero que bien la necesitan y con urgencia. El individualismo inició con Adán y Eva y con el tiempo se ha ido refinando. Y es precisamente este espíritu de egoísmo e individualismo que se estaba presentando en la iglesia de Filipos. Por ello, debido a esto, Pablo cita el ejemplo de Cristo. Cómo Él se sometió a una voluntad que no era la suya, pero se apropió de ella. Ahora es mi misión y la voy a cumplir. De nueva cuenta, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por lo general, hermanos, si usted busca pues, predicaciones, estudios acerca de este texto, va a notar algo que yo no voy a hacer el día de hoy, porque persigo un propósito principal. Este texto es uno de los más importantes que ofrece el Nuevo Testamento cuando queremos entender, estudiar y comprender a profundidad la naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, no quiero dedicar mucho tiempo a ello para no desviarme de mi objetivo principal. También entendiendo que todos entendemos aquí, a menos que alguien me diga lo contrario, si no lo hablamos después de esta hora,
que Jesucristo es Dios. Fue en ese momento 100% Dios y también 100% hombre. Génesis 1.1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1.1 nos dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Más adelante Juan nos explica que este verbo es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo en la forma de humana conservó la totalidad, la plenitud de sus excelentísimas perfecciones. Por eso pudo hacer los milagros. Por eso Él podía saber lo que había en el corazón de sus detractores, porque conserva sus atributos, sus perfecciones divinas. Pero hay quienes se atreven a decir lo contrario. Sin embargo, no voy a discutir esto el día de hoy como lo he mencionado. Si alguien tiene dudas, lo podemos abordar después. Quiero seguir con esta misma tónica, temática de cómo este Dios que se encarnó vino a servir, a humillarse. Este Dios se humilló de tal manera que se rebajó a vestirse como hombre. Y esto es una buena expresión para entender que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No es que abandonó sus perfecciones, no. El versículo 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué expresa? Bueno, que Él contiene, ¿sí?, su divinidad en ese recipiente de ser hombre, pero sin perder estas perfecciones. Él renuncia a la posibilidad de obtener gloria terrenal, a vivir entre hombres y utilizar todas sus perfecciones a favor suyo. Pero vemos que todo eso queda subordinado para favorecer a otros, el servicio. Adopta la forma de hombre y sus implicaciones, padecer sed, hambre, dolor, cansancio, tristeza. Él tiene que desarrollarse. Un bebé que va creciendo es niño, de niño a un joven, de joven a un hombre. Adopta esa forma de hombre y las implicaciones que esto conlleva. Y sabemos que era 100% hombre, porque las personas antes de conocerlo como Dios tuvieron que conocerlo como hombre, interactuar con Él como hombre. Es hasta después que entienden y se dan cuenta que era Dios. Se ha vestido como hombre. ¿Qué humillación es esta? Adoptar esta naturaleza, identificarse con nosotros. Mateo 27, 54, hay una declaración muy interesante aquí. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Hay que recordar que fue cuando el Señor pues exhaló, estaba colgado en la cruz y él muere. Entonces declara este hombre, verdaderamente este era hijo de Dios, que da a entender, que daban por sentado que era solamente un hombre, pero en ese momento, uno más que llega a reconocer esta divinidad, su origen divino. Se fue de este mundo y ante el ojo público pues se le reconoció que sí era Dios, un Dios que adoptó la forma de siervo. Esta palabra siervo que se utiliza aquí en el versículo 7 es la misma que emplea Pablo en el versículo 1 del capítulo 1 de Filipenses, cuando Pablo hace la salutación y menciona, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Explicamos que esta palabra siervos es doulos. Esta palabra doulos es más allá que ser un simple siervo. Se refiere a ser esclavo. Pablo expresa aquí que es siervo, que es esclavo. Y cuando emplea esta misma palabra aquí, él está diciendo, declarando, que el Señor Jesús adopta forma de hombre y en forma de hombre se rebajó a ser un esclavo. En los tiempos grecorromanos, ser esclavo era ni siquiera poseían los derechos de vida más básicos.
No había nada en favor de ellos. Usted puede tener un criado, un sirviente, alguien que le ayude en su hogar, contrata para que le brinde apoyo con las tareas domésticas. Pero usted tiene un compromiso, una obligación, porque será su siervo, su ayudante, su criado, pero tiene una obligación de darle una remuneración, darle un pago. Y eso es un derecho que tiene esa persona. Cristo no es eso. Se convirtió en un esclavo de la clase más baja. El Señor es doulos. No tiene una posesión para sí, ni siquiera una nación. Tuvo que ir a Egipto a nacer. Y eso también es algo interesante, porque vemos que en el Antiguo Testamento Jehová Dios libera a su pueblo de Egipto y vemos que el Salvador nace allá. Su venida desde el inicio fue peligrosa porque había amenaza de muerte. Ni siquiera una nación particular. Y vemos que no solamente se identifica con nosotros, sino que no hay nadie en este mundo que pudiera decir, es que nadie, el Señor o Dios no sabe lo que yo estoy viviendo, mira mis condiciones. Pues mira las condiciones, cómo llegó Él a este mundo. Yo estoy seguro que ustedes, padres de familia, o quizás, bueno, todos podremos quizás incluirnos aquí, sentirían un poco de vergüenza o humillante que su hijo naciera en las condiciones que nació el Señor Jesucristo. No sería algo agradable. Y miren en qué condiciones llegó a este mundo. Su nacimiento fue humillante. Su venida es un acto humillante. El trato que se le otorgó ha sido humillante. Esta es la humillación de Cristo, nuestro amado Salvador y perfecto Redentor. Se convirtió en algo tan pequeño, bajo, insignificante. No hay palabras o adjetivos o una expresión en la cual podamos describir a plenitud lo que esto significa. Aun si el mayor de los hombres o el ángel más reconocido en los cielos sea reducido a un gusano, mencionaba Andrew Murray, aun si un hombre, un ángel es reducido a un gusano, está absolutamente lejano de ser comparable con el hecho, la humillación de que Cristo se ha hecho hombre. El Señor se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre. Para obtener más gloria para sí, para servir. Cuánta misericordia despliega este acto, cuánta condescendencia, amor, paciencia, bondad. Vino a servirnos y su servicio le llevó a la muerte, muerte de cruz. Vemos su supremacía, pero manifestada en ese acto de despojarse de sí mismo, de olvidarse de alguna manera de sí mismo y a servir a los demás. Él sabía las condiciones, las adversidades que se enfrentaría y aún así decidió venir. Él tuvo tentaciones mayores que las de cualquier hombre. Ayunó en el desierto 40 días, 40 noches, viene el diablo, Satanás, y así como él de verdad creía el diablo que podía hacer caer al Señor, porque su corporalidad, el ser hombre, sí podría llegar a pecar de alguna manera porque era semejante a los hombres. Y el diablo verdaderamente lo creía y llegó a tentarlo. Pero este segundo Adán no buscó lo suyo propio, consideró superior a Dios y fue excelente en obediencia. No solamente soportó a Satanás, sino que también se mantuvo firme cuando los fariseos continuamente lo señalaban. Estos procuraban herirle, matarle. Pero vean cuánta humildad y sencillez, cuánta compasión en su corazón. Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo, a pesar de cómo se defendía con maestría y respondía a los ataques de ellos, verdaderamente Él esperaba que ellos se arrepintieran y creyeran para el perdón de pecados. Ese era su deseo, salvar a los perdidos.
Yo estoy seguro que a Judas nunca lo trató de una manera diferente a los otros 11. Cuando partían el pan, cuando dormían juntos, cuando había conversaciones. Yo estoy plenamente convencido de que su deseo era que este hombre, Judas, el traidor, también llegase al arrepentimiento. Su corazón destila humildad. No creo posible que él no esperara que hubiera un arrepentimiento. No solamente soportó a Satanás, los fariseos, a Judas el traidor, sino que también estoy seguro que de Pilato y todos aquellos involucrados en esa humillación de haberlo golpeado, maltratar su cuerpo, recibir quienes aplicaban el dolor por medio de los látigos, aquellos que se burlaran de él a ir caminando, cargando esa cruz, o todos aquellos que lo señalaron cuando estaba colgado en la cruz y decían que no eras Dios, ayúdate. Él estaba esperando que ellos también se arrepintieran. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Un corazón humilde, un corazón amoroso, porque Él es amor. Para este punto en mi estudio pensaba en lo siguiente. Hace unas semanas me encontraba con una maestra de mi carrera, con esta persona, y su esposo falleció hace un tiempo. Y me preguntaba, oye, ¿no te has casado? ¿Cómo va todo eso? Y siempre fue una persona muy de confianza para mí, hay esa libertad. Y le decía que no, ¿y cómo lo llevas? Pues a veces duele, a veces es complicado, otras veces no tanto. Y en eso se me ocurrió pensar en ella. Pero ahora voy a tratar de pensar en usted, porque cuando puedo doler esa falta de compañía, esa necesidad razonable no cumplida, voy a pensar que tal vez en usted, porque seguramente usted le debe doler más, porque ya gozó de ese beneficio, ya degustó. Y el hecho de que no esté esa persona con usted seguramente debe dolerle más. Ella solamente sonrió y agradeció ese gesto de empatizar, de ser compasivo con ella. Y pensaba en el Señor Jesucristo, ¿cómo habrá sido esa transición? Un día estaba aquí siendo el Rey de toda la gloria, siendo adorado, teniendo todo a mi disposición, a mi servicio, y de pronto no hay nada de eso, todo en contra, y tener que dar para servir a los demás. Y pensaba mucho en esto precisamente, esas personas que se burlaron de él, que lo despreciaron, que le causaron dolor. No disminuyó su amor para con ellos. Este mundo ofrece pecado, muerte, dolor, desesperanza, angustia, pero Él vino a traer todo lo contrario: vida, gozo, esperanza, alegría, júbilo. Pero para que eso fuera posible tenía que humillarse, tenía que degradarse, tenía que descender a la profundidad de este mundo, meterse al lodo, al fango. No hay ninguna humillación como la de Cristo, porque ¿quién podría degradarse más que Él? ¿Quién podría descender tan bajo como Él lo ha hecho? Jamás habrá un descenso como este. Además, ¿quién podría abandonar su comodidad para descender a estas profundidades tan oscuras, peligrosas? Y todavía consideremos que es bajar con el propósito de buscar a hombres y mujeres que en sí mismos no poseen virtud alguna. Es una locura, humanamente hablando. Es algo muy loco de entender. Pero el Señor tiene estos planes. Y esto es una verdad, que su plan es amarnos por la eternidad. El Dios Trino, quien no necesita de nada ni de nadie, que es perfecto en sí mismo, autosuficiente en sí mismo y eterno, nos ha invitado, nos ha convocado a ser parte de esa relación, de ese vínculo.
Y Cristo es quien lo hace posible. De la misma manera que el Hijo es amado, el Padre ha prometido un amor especial y particular, perfecto, para cada uno de los pecadores redimidos, para cada uno de los que se inclinan como el Señor Jesucristo a no buscar lo propio, sino humillarse y servir. ¿Somos cristianos? ¿Somos creyentes? ¿Nos humillamos y servimos? ¿O buscamos lo propio? Buscar lo propio es pensar como el demonio mismo. Lo vemos, lo sabemos que Satanás buscó lo propio y se convirtió en un demonio. Este mismo demonio volvió demonios a Adán y Eva al ser seducidos y buscar lo propio. Buscar lo propio es incompatible con un espíritu cristiano. Un corazón que ama verdaderamente, que es amado por Dios, querrá ver a Dios por encima de sí mismo siempre, porque de lo contrario actúa como el demonio mismo, quien desea el demonio ser igual a Dios. El demonio quiere ser igual a Dios porque no lo ama. Quien ama a Dios desea que Él esté por encima de sí mismo. Esto es algo importante para amar a Dios correctamente. Y una vez que coloquemos a Dios por encima de nosotros mismos, que lo amemos verdaderamente, estamos aptos, capacitados para poner al prójimo por encima de nosotros, para estimarlo como superior a nosotros. He aquí la razón por la cual he titulado este sermón. Ya hemos meditado un poco de su supremacía, su ejemplo. No hay ningún mejor ejemplo que este. Su humillación es mi humillación. Es mi humillación. Es su amor lo que predispone a que nosotros amemos genuinamente, profundamente y continuamente a nuestro prójimo. Es su amor lo que nos inclina a ir hacia Él, al tiempo que también nos inclina a ir hacia otros, a amarlos. Nos humillamos primeramente porque Dios es digno de ello, porque somos sus criaturas. Pero también nos inclinamos a humillarnos, porque así lo ha hecho nuestro Salvador. Y nosotros queremos imitar a Cristo, ser como Él. También debemos ocuparnos de practicar la humillación, porque es una práctica, un ejercicio bueno para nosotros, para guardar nuestro corazón y mortificar el pecado, y así evitar errar el blanco, pecar. Bendito Evangelio de nuestro Señor, que proclama de su excelente amor condescendiente, que bien pudo habernos destruido. Al voltear a vernos y descubrir esa naturaleza tan destructora, tan pecaminosa, tan horrenda, pero en lugar de ser movido por su ira, es su bondad y paciencia que refrena un poco su ira. Envía a su Hijo en un acto de bondad y benevolencia, nos envía la ayuda propicia, la ayuda necesaria. Su Hijo sacrificado y resucitado. Es su amor por nosotros lo que nos une a Él. Es su amor quien nos restaura. Lejos de ser soberbio, actúa como una madre que ve en la calle unos niños huérfanos, los recoge, los toma, los lleva para con su pecho, los alimenta, los amamanta, los protege, les da calor, les da alivio, les da seguridad. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Bendito Evangelio que nos habla de ese Dios que se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Bendito Evangelio que nos lleva a amar a Cristo como un Salvador que sufrió las mayores ignominias, es decir, las mayores ofensas. El Señor de toda la gloria,
recibió una muerte espantosa. Este es un evento único en toda la historia. Se concibe como la mayor humillación de todas. Cuánta humildad hay en su corazón y cuán contrarios son nuestras pasiones, que siendo nada, siendo solamente polvo, no queremos humillarnos. Nuestro Señor manifestó un claro ejemplo de despreciar la gloria terrenal al permanecer en esa cruz. Él podía irse. Él podía irse en cualquier momento. Pero que se quedó ahí, permaneció firme. No se aferró a su comodidad. No fue como David, que anduvo ociosamente. No fue como él. ¿Se da cuenta cuán contrario es esto? No fue como Adán, que buscó lo suyo propio, ejercitó la humildad, el amor, la compasión por el prójimo. No bajó de esa cruz también por obediencia a aquel, su padre, que le prometió una obediencia perfecta, cumplir su voluntad. Este evento en la cruz también nos habla, es el mayor testimonio del desprecio que Dios tiene, del aborrecimiento que tiene para quienes erran el blanco. El pecado es terrible, que fue necesaria que que la vida de este hombre cesara allí, este hombre que también es Dios. Así era necesario para cumplir lo que quedó inconcluso desde Génesis. ¿Qué mayor estímulo necesitamos, amados hermanos, para ejercitar la humildad? Y ahora entro en la exhortación final. La invitación de hoy es el esforzarnos por robustecer y fortalecer la humildad que ya tiene cada nacido de nuevo. Cada creyente ya ha sido humilde. ¿Por qué? Porque para haber nacido de nuevo tuvo que humillarse, tuvo que reconocer su condición pecaminosa, su condición desfavorable, su desesperación y clamar por ayuda. Cuando pedimos ayuda es un acto de humildad. Porque me reconozco falto, no soy autosuficiente. Esta es la invitación del día de hoy para quien es creyente. Fortalecer, robustecer, embellecer. Que crezca esa humillación. Busquemos conocer más a Dios para que seamos más conscientes de nuestra insignificancia y maldad con respecto a Él. No con respecto a nosotros, sino con respecto a Él. Pablo lo hace muy claro aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No dice con mi sentir, no, ni con el de Pedro, con el sentir de Cristo. Y ve cuán falto eres. Y una vez que veas tu insignificancia, tu maldad, confiesa tu pecado y confía que su poder es suficiente para restaurarte una vez más. Porque el que nos ha rescatado una vez para siempre las llamas del infierno está presto para restaurarnos siempre que sea necesario. Renunciemos a cualquier acto que encamine el volvernos, el desear, en posicionarnos de una manera injustificada superior a los demás. Mejor que esto, desarrollemos una ambición incesante por ser más como Cristo. Servicio, servicio y más servicio. Llevemos a los pies de la cruz cualquier pensamiento pretencioso, presumido, ostentoso, arrogante, soberbio, despectivo, terco, obstinado, controlador, y luchemos por poseer un hermoso y genuino espíritu humilde como la de nuestro amado Salvador. Y concluyo con esta cita de John Owen. La humildad es un rasgo esencial y distintivo de toda la verdadera piedad. Es la acompañante de toda gracia y de manera peculiar contribuye a la pureza del corazón cristiano. Es el adorno del espíritu, la fuente de algunos de los más dulces ejercicios de la experiencia cristiana. El sacrificio más aceptable que podemos ofrecer a Dios
el objeto de las más ricas de sus promesas, el espíritu de aquellos con los que habitará en la tierra, y que coronará con gloria en el cielo de aquí en adelante. Busquen pues con fervor y con diligencia y oración, atesorando un espíritu humilde. Y Dios caminará con ustedes aquí en la tierra, y cuando hayan pasado unos pocos días, los recibirá en los honores que se conceden a su pueblo a la derecha de Cristo. Y esto último me hace recordar esa disputa que tenían los discípulos de Cristo. ¿Quién estará a tu lado, maestro? No, ese no es mi mente. Adopta mi mente. Mi mentalidad es: sirve a los demás. Vuélvete el más pequeño de todos. Humíllate, vuélvete insignificante. Sirve a otros. Y así estarás a mi lado. Como dije la ocasión pasada, y cierro con esta frase: petición, deseo, que el amor de nuestro Dios Trino subordine siempre nuestros corazones. Así sea. Amado Padre, gracias.